el día que el municipio de Pequé, Antioquia, conoció el horror paramilitar. Durante la primera quincena de julio de 2001, los principales periódicos del país dedicaron un buen número de sus páginas para informar sobre Pequé, un municipio ubicado en el noroccidente de Antioquia, considerado uno de los 3 más pobres del departamento y epicentro para esa época de una de las incursiones armadas más sangrientas perpetrada por los paramilitares en tierras antioqueñas. Un gran número de hombres fuertemente armados y miembros de los bloques mineros, norte y noroccidental antioqueño, llegaron el 4 de julio de 2001 al municipio de Pequé, en Antioquia. Los paramilitares golpearon de casa en casa para citar a la comunidad en la plaza, en donde escogieron al azar a 30 habitantes, se los llevaron fuera del pueblo y asesinaron a 8 de ellos, y 2 más que no fueron identificados. Antes de partir, los delincuentes robaron numerosas cabezas de ganado y cajas fuertes del Banco Agrario, la empresa antioqueña de telecomunicaciones, y algunos almacenes. Como consecuencia de la masacre, más de 4.000 personas salieron huyendo del municipio hacia las veredas y corregimientos cercanos. La fuerza pública llegó una semana después de esta matanza. La fiscalía le atribuye la responsabilidad de la masacre a Ramiro Banoy Murillo, alias Cuco Banoy, ex jefe máximo del bloque mineros, también a Carlos Castaño, a Salvatore Mancuso, a alias Don Berna, y a Luis Arnulfo Tuberquía, alias Memín, ex jefe del bloque noroccidente antioqueño. Este último siguió delinquiendo después de la desmovilización de los paramilitares y fue capturado en 2006 y condenado a 20 años de prisión por estos hechos. Durante el proceso judicial se reveló que la toma armada fue ordenada por Cuco Banoya alias Memín, con el supuesto propósito de recuperar 3.000 cabezas de ganado robadas por la guerrilla, para ser devueltas al clan Castaño y a Salvatore Mancuso. Los paramilitares de los bloques norte, mineros y noroccidental antioqueño llegaron al municipio de Pequé, bajo la orden de exterminar el pueblo y sacar todo lo que oliera a guerrilla. Otros pequenses fueron víctimas de hurto y desplazamiento forzado. En este pequeño pueblo del noroccidente de Antioquia, se perpetró una de las más sangrientas tomas registrada en este departamento y en el país, dejando un pueblo semidestruido y una huella de dolor difícil de borrar entre sus pobladores. Como ya dijimos anteriormente, durante la primera quincena de julio de 2001, los principales periódicos del país dedicaron un buen número de sus páginas para informar sobre Pequé, un municipio ubicado en el noroccidente de Antioquia, considerado uno de los 3 más pobres del departamento y epicentro para esa época de una de las incursiones armadas más sangrientas perpetrada por los paramilitares en tierras antioqueñas. Según los reportes periodísticos de aquellos años, cruentos enfrentamientos entre paramilitares y guerrilla ocasionaron el desplazamiento de más de 300 personas hacia el casco urbano de la localidad, lo que generó a su vez una crisis humanitaria de incalculables proporciones. Solo la presencia del entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, ya fallecido, y el ministro de Defensa, Gustavo Bellenus, lograron apaciguar el caldeado clima de violencia, terror y desesperanza que soportaron los pequenses durante esas primeras semanas de julio de 2001, declaró la prensa de entonces. Hoy, 13 años después, las confesiones entregadas a fiscales de justicia y paz por parte de varios paramilitares que reconocieron haber participado en aquellos hechos, entre ellos León Alberto Henao Miranda, alias Pilatos, han permitido reconstruir lo que allí pasó y aseverar, de paso, que las informaciones oficiales entregadas en aquel momento se quedaron cortas frente a la magnitud de la crisis humanitaria. Lo que la Fiscalía 15 de Justicia y Paz ha logrado documentar es que entre el 3 y el 10 de julio de 2001, un comando de 800 paramilitares provenientes de los bloques mineros, norte y noroccidente de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, entre otros, ingresaron a Pequé desde la localidad vecina de Buriticá y en su recorrido forzaron el éxodo de más de 3.000 personas. Secuestraron 54 personas, asesinaron otras 10 y torturaron 5 más. Destruyeron y saquearon todo el comercio del casco urbano y robaron más de 3.000 cabezas de ganado. Pero, ¿qué generó tanta barbarie? ¿Por qué los paramilitares se ensañaron con esta población enclavada en las montañas del noroccidente antioqueño? Esta fue la orden de los comandantes paramilitares. Ellos creían que todos en el pueblo eran guerrilleros, decían que el ganado que ellos tenían se los había robado la guerrilla y que lo estaban recuperando. Realmente querían acabar con el pueblo, dice Liliana Salazar, quien fuera personera de Pequé, al hacer un recuento de los hechos que enmarcaron la incursión paramilitar que tuvo lugar la primera semana de julio de 2001. Sus recuerdos coinciden con lo reconstruido hasta ahora por la Fiscalía 15.
Todo indica que fue el secuestro de la tripulación de un helicóptero afiliado a una empresa de encomiendas, ocurrido a principios del mes de mayo en zona rural de Pequé, por parte de miembros de la guerrilla, lo que terminó desatando la furia de los hermanos Castaño. Tras ser informado de la situación, alias Pilatos, que para esos años era integrante del bloque noroccidente de la Sauce, y patrullaba en zona rural del municipio de Sopetrán, dio aviso a su comandante, Luis Arnulfo Tuberquía, alias Memín, quien a su vez le ordenó que lo acompañara hasta la finca La 21, en zona limítrofe de los departamentos de Córdoba y Antioquia, para que le expusieran la situación a Vicente Castaño, alias el Profe. En esa finca se planeó todo, declararía alias Memín a un fiscal de derechos humanos en el año 2011. En efecto, tal como se lo narró el jefe del bloque noroccidente a la justicia ordinaria, en dicho predio se dieron cita, además de los hermanos Carlos y Vicente Castaño, los comandantes paramilitares Salvatore Mancuso, Ramiro Banoy Murillo, alias Cuco Banoy, y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna. Allí, alias Memín rindió un reporte sobre la situación de las autodefensas en el occidente y norte de Antioquia. Les dijo a sus superiores que no contaba con pie de fuerza necesario para pelearle a la guerrilla en un punto tan estratégico para la guerra como lo era Pequé. Y pese a que los hombres de Banoy conocían el área, y también por la guerra desatada entre el mismo Cuco Banoy, y Lloberman Sánchez, alias el Manteco, jefe principal del Frente 58 de las FARC en el nudo del Paramillo, Banoy y Mancuso le ordenaron entonces a Pilatos y a Memín que construyeran un helipuerto en zona rural del municipio de Sopetrán, con el fin de que sirviera de puerto de llegada de combatientes de otros bloques para formar un gran comando armado para tomarse ese pequeño pueblo de no más de 10.000 habitantes y en donde el Estado brillaba por su ausencia. La orden era que los jefes paramilitares debían aportar hombres para esta misión. Y la orden la acataron al pie de la letra, mandando hombres desde Tarazá, por parte de Cuco Banoy, Mancuso y Don Berna hicieron lo propio. Para la primera semana de julio de 2001, cerca de 800 hombres fuertemente armados y dispuestos a no dejar piedra sobre piedra, partieron bajo el mando de alias Marcos Gavilán y alias Felipe desde la localidad de Buriticá. Según lo atestiguó alias Pilatos, quien hizo parte de las tropas paramilitares bajo el mando de Marcos Gavilán y Felipe, el objetivo principal de la misión era recuperar 3.000 cabezas de ganado que habían sido hurtadas por la guerrilla y llevadas hasta este municipio y de paso, desterrar a la subversión de toda esa región. Los primeros días de julio, los habitantes del casco urbano de Pequé se extrañaron al ver llegar cientos de campesinos que venían desde las veredas huyendo de los paramilitares. En efecto, los hombres bajo el mando de Marcos Gavilán y Felipe ingresaron por la vereda Maderal, en límites con Buriticá. Allí asesinaron a un labriego, quemaron varias casas y amedrentaron a los pobladores, lo que generó un éxodo que terminó convirtiéndose en una bola de nieve. En su ruta hacia el casco urbano, los paramilitares fueron destrozando, saqueando, amenazando, ordenando desalojos. Las 42 veredas que tiene el municipio quedaron prácticamente desiertas porque toda la gente se desplazó hasta la zona urbana. Reportes de la Fiscalía 15 de Justicia y Paz precisan que un total de 3.042 personas, unas 679 familias, se desplazaron hasta la cabecera del municipio. Pero allí, los campesinos recibieron la orden perentoria de trasladarse hasta la localidad vecina de Dabeiba. Según lo documentado por la Fiscalía 15 de Justicia y Paz, el 3 de julio llegó un grupo de paramilitares al casco urbano y el 4 llegó otra parte de la tropa. Este día, alias Marcos se identificó como el comandante de la operación, se apoderó de la alcaldía y bajo amenaza citó a toda la población. Estando allí les dio la orden de que se desplazaran hacia el municipio de Dabeiba porque se iban a enfrentar con la guerrilla para expulsarla de Pequé. La concentración duró 2 horas luego de las cuales los paramilitares procedieron a tomarse la sede de Edatel, el Banco del Pueblo y los establecimientos comerciales, de los cuales hurtaron dinero, joyas, víveres, medicinas y toda clase de productos. De acuerdo con los reportes recibidos por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, se cometieron un total de 74 hurtos en los almacenes del pueblo, dejando pérdidas por más de 150 millones de pesos. También robaron todo el ganado que había en las zonas rurales. En total unos 3.000 semovientes que fueron sacados por 2 rutas. Una, la que conduce al municipio de Buriticá, y la otra que lleva a Ituango. Para ello, los hombres de Marcos Gavilán secuestraron unas 54 personas para que sirvieran de arrieros. El grupo fue dividido en 2, llevando la peor parte quienes siguieron la trocha hacia Ituango. En el sitio conocido como Batallas, en límites con Ituango, los paramilitares sostuvieron un enfrentamiento armado con la guerrilla.
7 paramilitares perdieron la vida y 2 de los arrieros que iban con ellos también, señala el titular del despacho 15 de Justicia y Paz. Los paramilitares permanecieron cerca de 20 días en Peque, dejando como saldo trágico 10 personas muertas, 8 de ellas sacadas de sus viviendas y posteriormente asesinadas, acusadas de ser auxiliadoras de la guerrilla, el comercio totalmente destruido y completa desolación en su zona rural. Solo promediando el mes hicieron presencia las autoridades civiles y militares para retomar el control de la localidad. Si bien desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos, donde purga una pena de 24 años y 5 meses de prisión por narcotráfico, el ex jefe del bloque Mineros, Ramiro Banoy Murillo, alias Cuco Banoy, reconoció en septiembre de 2013 su responsabilidad por estos hechos ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, lo que constituyó un gran paso en materia de verdad, pero 13 años después, entre los pequenses persiste el doloroso recuerdo de esta sangrienta incursión. La gente que fue desplazada retornó al municipio, pero no hubo para ellos ningún acompañamiento. Muchos perdieron sus cosechas, sus animales fueron hurtados y la gran expectativa de la gente es frente a la reparación, porque este municipio sigue siendo uno de los más pobres de Antioquia.